Estimados docentes y alumnos que nos acompañan a través de las plataformas Zoom y YouTube, el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, 25 de noviembre, se conmemora una vez más el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y con ello, inician 16 días de activismo que concluyen el próximo 10 de diciembre. La UNAM llevará a cabo una serie de eventos desde diferentes entidades y dependencias que conforman esta máxima casa de estudios. Como parte de las actividades de este día, daremos inicio con la conferencia ¿Qué es la violencia de género?, que dictará el doctor Jorge García Villanueva y moderará la maestra Marta Patricia García Chavero, coordinadora académica de la modalidad a distancia. Y antes de cederle la palabra, les quiero comentar que al final de la conferencia se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Quienes se encuentran en la sala de Zoom podrán dirigirlas al usuario preguntas y quienes se encuentran en YouTube lo pueden hacer directamente en el chat. Maestra Marta Patricia, te cedo el micrófono. Muchas gracias, maestro Moisés. Muy buenas tardes, estudiantes, investigadores, docentes y comunidad que hoy nos acompaña. Sean todos y todas bienvenidos a los trabajos de la jornada del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para erradicar estas reprochables acciones es importante fortalecer los mecanismos de prevención, atención, acompañamiento, investigación, sanción y reparación del daño. Antes de continuar, también agradezco la presencia de la doctora Marlene Olga Ramírez Chavero, jefa del SUAYEP, quien está siempre muy activa también con todas estas actividades, principalmente pues el día de hoy es muy importante su presencia. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Comparto con ustedes que el día de hoy nuestra máxima casa de estudios encabezó el evento Acciones por la Igualdad de Género en las Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Las y los rectores de más de una veintena de instituciones de la red de macrouniversidades de América Latina y del Caribe suscribieron la declaración Tolerancia Cero hacia la Violencia de Género en las universidades. Y en este tenor yo quiero hacer eco de las palabras del señor rector Enrique Gabriel, quien invita a todos los miembros de la comunidad universitaria a participar y tomar acciones para buscar la verdadera igualdad, erradicar la exclusión, los intentos de dominación y, por supuesto, la violencia en contra de las mujeres en cualquiera de todas sus manifestaciones. Para continuar, les compartiré también que vamos a tomar una asistencia a través de un formulario que va a ser pasado en los diferentes chats, tanto aquí en la sala de Zoom como en el YouTube, donde nos está acompañando también parte de la comunidad. El día de hoy vamos a dar la bienvenida nuevamente al doctor Jorge García Villanueva, quien ya nos acompaña. Muchísimas gracias, doctor. No sin antes leer también algunos de los datos de su trayectoria y su semblanza. El doctor Jorge García Villanueva es psicólogo, consultor y terapeuta, doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de psicología, género y metodología de la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional, donde coordinó el posgrado de género en educación. Ha dirigido casi una centena de tesis en licenciatura y posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En 2001 recibió la medalla Gabino Barreda al Mérito Universitario por la UNAM. Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, también pertenece a la Asociación Americana en Psicología, al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, a la Sociedad Mexicana de Psicología, al Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología, de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. En 2012, 2017 y 2021 recibió mención especial del Premio Nacional Silvia Macotela por la dirección de la mejor tesis de licenciatura en Psicología Educativa. Asimismo, es perito psicólogo autorizado ante el Poder Judicial de la Federación, por supuesto, pues aquí en México. Es importante mencionar que el doctor también participa, por supuesto, muy activo como profesor de nuestro sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.
Muchísimas gracias, doctor, por tu presencia, por tu participación y por compartir esta tarde con nosotros con este tema tan interesante. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Jorge García Villanueva. Muchas gracias, gracias maestra, gracias al presidium que está con nosotros el día de hoy. Pues he preparado un material para platicar con ustedes acerca de este asunto tan importante de entender en sus diferentes aristas y y de comprender cómo podemos ser, cómo podemos haber sido parte de alguna acción de violencia de género y cómo podríamos eh, contribuir a su erradicación en el ambiente universitario, que es lo que nos atañe, ¿no? Vamos a dar un paseo por estos 5 puntos durante esta breve charla, ¿no? Primero platicaremos acerca de la definición que usamos de violencia, las diferencias de violencia, los tipos de violencia, llegaremos a la violencia de género y algunos ejemplos de violencia de género en la escuela, ¿no? Cuando hablamos de violencia, es muy común escuchar que lo usamos como un calificativo para designar diferentes conductas, diferentes comportamientos e incluso hasta fenómenos naturales, ¿no? Llegamos a escuchar que dicen el huracán fulano fue muy violento o este sismo fue muy violento. La idea de la violencia como algo catastrófico no debe denostarse, debemos tenerla presente. Usarla, el calificativo de violencia es así como se usa con los eventos naturales, con los desastres naturales. Es algo catastrófico, es algo que tiene que preocuparnos, indignarnos y ocuparnos en su solución, pero sobre todo en su prevención. Para la ONU, ¿no? El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte o daños psicológicos y trastornos del desarrollo o privaciones, es lo que se entiende como violencia. Entonces, desde esta perspectiva, cualquier conducta que yo ejerza contra otra persona por el motivo que sea, eh, sobre todo que involucre lesiones, daños, la muerte inclusive, se va a considerar un acto violento. Hay un componente que desde la perspectiva psicosocial incorporamos en el estudio de la violencia, que es la relación de poder y dominación que existe entre la persona que ejerce la violencia y la persona que es víctima de ella. Y se da el acto violento cuando las personas tienen una relación asimétrica, aunque en ese momento sea el único espacio de esa relación. Por ejemplo, en un evento fortuito donde alguien se topa con otra persona y en ese momento ejerce la violencia contra ella. En ese momento, una persona sobre la otra está ejerciendo dominación, sobajamiento, sometimiento. La idea es no solamente dañar, sino forzar la voluntad de la otra persona, llevarla a hacer algo que no quiere, algo de lo que no está convencida o algo que va en contra de sí misma y de sus principios. Por eso se dice que la violencia encierra una obligación de hacer que el otro vaya en contra de su voluntad. Es muy grave o es especialmente grave la violencia cuando la ejercemos desde un rol social donde estamos de alguna manera jerárquicamente superiores a la persona que es víctima de la violencia. Esto puede ser, por ejemplo, en nuestra posición como docentes o como jefes
o como las diferentes roles y jerarquías en las que nos movamos. Eh, en esos casos estamos, además de abusando de nuestro rol como lo que seamos parte de la organización, estamos ejerciendo el poder que nos da ese rol sobre la otra persona para forzarla a hacer algo que ella no quiere, y además la estamos dañando si es que estamos comportándonos violentamente. Una cosa es ser agresivo y otra cosa es ser violento. La agresividad la vamos a entender como un comportamiento, un componente comportamental que es básico de la violencia. Es primario porque todos los animales compartimos la posibilidad de ser agredidos y de agredir, pero la violencia la vamos a observar especialmente en los seres humanos cuando se conjugan varias cosas. Sí, la agresividad, pero también una alta intensidad de esta agresividad, una perversión de la agresividad. No es una agresividad usada para defenderse, para defender la propia integridad, sino que es una agresividad aplicada al sometimiento de la otra persona y con una intención maligna, con una intención de causarle daño, de molestarla en su persona, en sus bienes, en sus derechos. La violencia carece de justificación. No hay razón que justifique el comportamiento violento. Es una tendencia ofensiva. Estamos yendo en contra de la propia dignidad de la persona a la que estamos violentando, y es un comportamiento además de ilegítimo, ilegal, o puede ser en muchos casos un delito, como lo puede marcar ya la actual legislación, ¿no? Mientras que la agresividad entonces es más instintiva, es más un comportamiento más animal que da lugar a la agresión, que tiene como propósito dañar al otro o defendernos del otro. La violencia tiene el componente clave de forzar la voluntad de la persona, como vemos aquí en la ilustración, en esta viñeta, de el papá que le grita a la mamá, que le grita al hijo y que destruye el juguete. La intención de daño está presente en los tres, pero en eso también está de por medio el forzar la voluntad a hacer algo que no se quiere o contra lo que no se ha pedido acuerdo. Cuando nosotros gritamos en el aula para que el salón se calle, por ejemplo, estamos siendo violentos. Estamos ejerciendo un comportamiento violento y eso no debería ser. Hay otras maneras de forzar a que el grupo se guarde silencio, por ejemplo, sin necesidad de gritar nosotros también, porque estamos contribuyendo a un ambiente desordenado y que puede escalar en actos de violencia. Cuando le gritamos a otra persona, estamos siendo violentos con ella, porque estamos obligándola o tratando de obligarla a través del grito a que nos escuche y a que haga lo que queremos que haga. Esa es la clave también. ¿Qué tipos de violencia hay? Pues tenemos muchos tipos de violencia. Desgraciadamente se puede ejercer de maneras de lo más burdas y rudas a maneras muy sutiles y elaboradas. Podemos encontrar el maltrato, ¿no? Que es muy común en muchos ámbitos de nuestra sociedad, en las familias, a veces en los contextos laborales, a veces hasta en las escuelas, ¿no? Los golpes bajo cualquier motivo o circunstancia son considerados violencia. Los gritos, gritarle a alguien es violencia. Acosar, acosar
sexualmente o acosar sin el componente sexual, como quiera que sea, el estar molestando a alguien en su privacidad, en su persona, es un comportamiento violento. Desde luego que la violación, la humillación, con estos castigos que antaño eran todavía comunes, espero que actualmente ya nadie los viva, de pasar al frente, ¿no? Al pizarrón a alguien para regañarlo y decirle que haga un ejercicio de la materia que estamos viendo o que demuestre cómo no sabe. Esos tipos de prácticas humillantes son también violencia. Las amenazas, desde luego, son violencia. Les recomiendo que descarguen de la página del Instituto Politécnico Nacional un instrumento muy útil que se llama violentómetro, que, que es una herramienta que nos puede ayudar a identificar en qué grado de violencia puede ser que esté yo en mi comportamiento y que es un muy útil, muy didáctico para entender la gravedad de los actos de violencia que podemos estar cometiendo en nuestras relaciones personales y en nuestras relaciones familiares, sociales o incluso en contextos que son muy impersonales aparentemente, donde podemos estar siendo violentos, por ejemplo, al manejar, ¿no? Que alguien se nos mete o ya se detuvo y yo quería pasar, ¿no? Y entonces va el claxonazo o el grito, bueno, pues eso también es violencia. Existen variantes de este de la violencia, que puede ser violencia autoinfligida, cuando estamos hablando de las autolesiones o el comportamiento suicida, los intentos o el franco y cumplido suicidio, o puede ser interpersonal o colectiva. La violencia, cuando es colectiva, es cuando ocurre, por ejemplo, en el ámbito de lo social de, de- de una comunidad, eh, de un grupo a otro a través del ejército, política y económica, desde luego que también a través de diferentes acciones de los gobiernos o de los estados hacia su población o hacia otros estados, pero también la violencia que estamos, en la que nos vamos a centrar un poco es en la interpersonal, la que tiene que ver con la violencia de familia o pareja y la violencia en la comunidad. Por ejemplo, cuando abusamos de los menores, golpeándolos o gritándoles o sometiéndolos a castigos porque no obedecen nuestras indicaciones. eh, Estoy hablando de violencia familiar. Cuando a la pareja le gritamos o le aplicamos la ley del hielo o, no, o la ley seca o la ley de no tener intimidad, también ahí estamos siendo violentos con la pareja. Con los ancianos no se diga. En las familias, las personas adultas mayores suelen ser víctimas recurrentes de la violencia. En la comunidad, por ejemplo, cuando no le hablamos o no integramos al vecino nuevo, o al contrario, estamos forzando a que se comporte como nosotros queremos que sea y estamos invadiendo ahí su privacidad. Entonces, esos comportamientos también son violentos. Y todos estos tipos de violencia son mucho más graves o especialmente graves, especialmente insidiosos cuando se dirigen hacia las mujeres y hacia las personas por motivos de género. Por violencia de género se entiende todo acto que se comete contra alguien en razón de su género y que puede incluir actos que causan daño o sufrimiento físico, sexual, mental, amenazas de tales actos, coerción u otros tipos de privación de la libertad. Estos actos se expresan mediante conductas, actitudes, comportamientos y prácticas conscientes y aprendidas.
Entonces, la violencia de género va a ser cualquier acto violento dirigido en primer lugar hacia las mujeres y enseguida hacia cualquier persona por motivos de género, por ejemplo, su orientación sexual, porque sea homosexual, o su expresión de género, porque yo no sé si es hombre o mujer, si va o viene, y lo agredo, ¿no? O porque se viste de cierta manera, también eso es violencia de género, ¿no? Todos esos comportamientos son especialmente graves e insidiosos, reitero, cuando se cometen contra personas, contra personas mujeres y miembros integrantes de la comunidad LGBT. Muchos de ellos terminan en asesinatos, en suicidios, en autolesiones, porque las personas se ven afectadas por actos de violencia en su entorno muy graves y que no tienen ninguna razón de ser y que están relacionados con un elemento tan íntimo y tan fuerte como lo es la propia identidad. O sea, ¿qué puedo hacer yo para satisfacerte y que no me agredas si si yo así soy? Si yo soy esto y tú me agredes por esto que soy. Esa es la violencia de género, una violencia que está fundada eh, en la expresión y la identidad de género. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, en primer lugar, se habla de violencia contra las mujeres, pero no es solamente la violencia de género hablar de violencia contra las mujeres. Y recordemos que están las mujeres cisgénero, las mujeres transgénero también. Entonces, cuando hablamos de mujeres, hablamos de todas las mujeres y no solo de un tipo de mujeres. Y cuando hablamos de violencia de género, hablamos de todos los tipos de violencia que se pueden infligir contra todas las personas por motivos de su género, especialmente las mujeres. ¿Qué violencia de género puede haber? Por ejemplo, la violencia física, los golpes, los jalones, los empujones. Seguramente nos ha tocado ver más de una vez en la calle alguna pareja, hombre-mujer, que se están discutiendo, están peleando y vemos cómo empieza el jaloneo o él la avienta o la empuja, ese tipo de violencia, ¿no? Es violencia de género física. La violencia patrimonial. Ahora cada vez es menos común que las mujeres no trabajen estando en una relación de pareja. Más bien ahora lo común es que ambas partes trabajen en una pareja y si es una relación hombre-mujer, la violencia patrimonial se puede configurar cuando él le quita parte o la totalidad de su sueldo y se lo administra a ella, ¿no? Y administrar es por decir algo, ¿no? Por no decir que se lo quita. Eh, Está también el impedirle el acceso a los bienes o servicios que son adquiridos por la propia pareja, por producto de la vida en pareja, y que no se le da acceso por el hecho de ser mujer. Está la violencia sexual, forzar a la pareja a tener actividad sexual cuando ella no quiere o no se siente dispuesta, o al revés, eh, castigarla no teniendo actividad sexual porque no se comporta como yo quiero que se comporte, ¿no? Desde luego la económica, ya la hemos ilustrado, y la violencia psicológica, la ley del hielo, por ejemplo, las indirectas, los comentarios con las amistades en las reuniones, todo eso son ejemplos de violencia, de tipos de violencia que son matizados por la violencia, por el cariz de género. Podemos utilizar también, hablar de violencia de género en la escuela de acuerdo con el tipo de lenguaje que utilicemos.
Podemos ser violentos visualmente. Por ejemplo, cuando estamos mirando de una manera lasciva a una persona, en este caso de, no sé, de un docente a un estudiante, ¿no? O cuando la ignoramos con la vista, cuando evitamos hacer contacto visual con ella, también es violencia de género en la escuela, o cuando estamos mirándole una parte del cuerpo está hablando con nosotros y no estamos viendo su rostro, sino estamos viendo el pecho u otra parte, ¿no? Eso también es violencia de género, violencia visual. Por escrito se puede dar también este tipo de violencia cuando ignoramos a las personas que están en nuestra aula, en nuestro contexto, que son parte de la diversidad sexual y que no les damos una presencia, un reconocimiento en nuestra clase, en nuestra sesión, en nuestro escrito. Cuando hablamos, por ejemplo, solamente en masculino, y a pesar de que haya puras mujeres o mayoría mujeres, ¿no? En un grupo. Oralmente también hay palabras que pueden resultar ofensivas dependiendo del contexto para especialmente para las mujeres o para las personas no heterosexuales y que nosotros tenemos que cuidar para no ejercer violencia de género a través de estas vías. Hay expresiones, hay palabras con las que la gente se refiere despectivamente a las mujeres y a las personas no heterosexuales que debemos evitar utilizar en nuestro vocabulario. A pesar de que no se la digamos directamente a alguien, tenemos que evitar utilizarlas. Está también en el diseño curricular. Podemos hablar de violencia de género desde el currículum. Una cosa es lo que está explícito en el currículum, lo que diseñamos formalmente hablando de contenidos, actividades y demás temas. Y otra cosa es el currículum oculto, lo que nosotros decimos y hacemos con nuestras acciones como personas en el aula. Y también aquellos elementos que comparten acompañan al currículum incluso por escrito, por ejemplo, aquí en el texto, ¿no? Los análisis de libros de texto han dejado ver cómo la representación de las mujeres en libros de texto, especialmente los libros de educación básica, siempre las han puesto, hasta muy recientemente eso está cambiando, pero en general las representan siempre con roles tradicionales y como subordinadas a los hombres. Y eso es parte del currículum oculto, porque la ilustración no forma parte del currículum formal, pero ahí está acompañándolo. Y también nuestras acciones como docentes, las frases, las expresiones, en mi opinión personal, esa famosa expresión que utilizamos, ¿no? O a mí me van a perdonar, pero yo, ¿no? Ese tipo de comentarios donde nosotros dejamos ver lo que pensamos sobre cierto tipo de personas por su género, también es violencia de género, especialmente si hablamos de que las mujeres son inferiores o peores que los hombres en su desempeño por tal o cual actividad. Ese tipo de expresiones son expresiones de sexistas y por tanto son de violencia de género. Otro problema muy grave, la discriminación en el aula. ¿Cómo podemos, perdonen ustedes, ahí me comí una S, cómo podemos ejercer la discriminación y evitarla mejor? Muchas veces tenemos en los grupos situaciones con estudiantes que pues están embarazadas y tienen que interrumpir por algunos meses, por algunas semanas sus estudios
y a veces no somos nada flexibles. Les voy a compartir una anécdota. Hace algunos años yo daba una clase eh, de 8 a 10 de la noche en la universidad y empecé a notar que era bueno, era una clase donde se hablaba de psicolingüística, del desarrollo del lenguaje en los niños, y empecé a notar que entraban muchas, bueno, muchas, es decir, dos o tres estudiantes embarazadas o con bebés en brazos. Y me llamó la atención porque eso ocurrió 2 o 3 semestres consecutivos. Hasta que una vez le pregunté a una de ellas, le digo, oye, este, ¿por qué te inscribiste hasta esta hora conmigo si es de 8 a 10 de la noche? Ya es muy tarde. Y me dice, ay, profesor, es que solamente usted me deja entrar con mi bebé al salón para tomar la clase. Entonces, eh, ella era discriminada por entrar por no tener a dónde dejar a su hijo y tener que entrar con él a clase. Y había profesores que no profesoras sobre todo, que no la dejaban tomar la clase y le decían que con el bebé no, que la clase la podía tomar ella, pero que no era espacio para un bebé. Y sí, ciertamente no es espacio para un bebé, pero uno tiene que entender también las condiciones y apoyar de alguna manera, no negar el derecho al estudiar, ¿no? Y pues bueno, también el bebé servía de ejemplo para la clase y no daba lata. Entonces, digamos que había las condiciones. Ese tipo de acciones pueden ayudar a que no discriminemos. Ha habido también experiencias donde las estudiantes por estar embarazadas son excluidas de ciertas actividades que impactan en la evaluación y entonces tenemos que ver de qué manera ellas pueden subsanar eso, porque en su ausencia durante la cuarentena pues es importante que no les afecte y que podamos de alguna manera inclinar la balanza un poco para equilibrar las cosas, la situación con alguien que está pasando por una situación pues difícil porque es una condición de salud y al mismo tiempo reproductiva que bien puede tener un desenlace eh, eh, animoso, feliz, si nosotros contribuimos a ello en lo que nos toca. También podemos estar atentos a las situaciones de abuso y acoso por parte del personal que comparte los espacios laborales con nosotros, pero también en el caso de las personas que están subordinadas a nosotros. Cuando veamos una situación de abuso y acoso, no debemos callarnos, porque callarnos nos vuelve cómplices de ellas. Tenemos que apoyar a la víctima, hacerle saber que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo y que cuenta con nuestro apoyo para denunciar en las instancias donde corresponda. Si nosotros vemos y callamos, estamos siendo cómplices y eh, y estamos contribuyendo a una situación de maltrato, de malestar, de violencia, de la cual pues somos cómplices tácitos, ¿no? Somos cómplices por omisión, por no hacer nada ante una situación que podemos al menos señalar y decir, ahí está. Y a la víctima decirle, cuentas con mi apoyo, cuentas con mi respaldo si decides denunciar, si decides defenderte. Creo que la imagen es bastante fuerte a pesar de que es una viñeta, ¿no? A pesar de que es una ilustración. El acoso y el abuso se puede dar así, en la distancia, no necesita haber un tocamiento físico. Podemos molestar, fastidiar, acosar, violentar a alguien a través de las palabras con los piropos, por ejemplo. Los piropos son ejemplos muy claros eh, de violencia de género. Especialmente son violencia cuando se le dan
se le dicen a alguien que ni conocemos ni es de nuestro círculo. A veces, cuando tenemos una relación muy cercana con alguien, podemos decirle un piropo, eh, pero fuera de ciertos contextos de mucha confianza, eso es totalmente fuera de lugar y son conductas de abuso y acoso. Y bueno, ay, también tenemos violencia de género por orientación sexual. Cuando como docentes, por ejemplo, eh, no permitimos la entrada o la participación de personas por su orientación sexual y por su expresión de género también, ¿no? Mm, En esos casos, conviene que tratemos a las personas como nos gustaría ser tratados. De esa manera evitamos el ejercer el comportamiento violento. Si nosotros pensamos en el otro, en la otra, como alguien igual a mí y no como alguien distinto de mí. Si pienso en aquella persona como alguien igual a mí, voy a poder tratarla como merece, con todo el respeto y con todo el profesionalismo que yo pueda darle. Y de esa manera voy a estar alejándome del comportamiento violento, de la violencia de género, especialmente para estos grupos que son grupos vulnerables. Y en nuestras aulas deberían sentirse especialmente protegidos y libres de expresarse y de ser como ellos son, sobre todo porque somos docentes quienes estamos al frente del grupo y quienes reflejamos de alguna manera un ejemplo de lo que se esperaría que fuéramos como ciudadanos, como profesionistas al salir de las aulas, ¿no? De la universidad. Está también la violencia de género a través del hostigamiento y ciberacoso, del hostigamiento virtual y el ciberacoso. Esto es tal vez un poquito más difícil de que podamos tener una injerencia para evitarlo, pero al menos de nuestros contextos, eh, de las ciberclases, de los chats, de los foros, evitemos los comentarios de donde puedan presentarse. Afortunadamente no me ha tocado ver ningún caso así, pero puede llegar a ocurrir y en ese caso tenemos que estar muy atentos para parar la situación y llamar la atención, no solamente de quien lo está perpetrando, sino del grupo hacia esa situación. Tenemos que volver una acción colectiva de castigo, de llamamiento de atención hacia la persona que está hostigando y violentando a otra a través de las redes sociales y no revictimizar a la persona que la está padeciendo, ¿no? No, nadie provoca que la acosen, nadie provoca que la hostiguen. Eso es una decisión del victimario y tenemos que señalarla y castigarla vigorosamente y con todos nuestros recursos, especialmente en nuestro rol como docentes. Ahí. Otro tipo de violencia de género se puede dar cuando tenemos favoritismo. Muchas veces hay quienes prefieren darle la voz o darle la palabra a los varones en su salón y no a las mujeres. Eso puede ser a veces hasta inconsciente. Hay muchas investigaciones sobre esto. Es especialmente notorio en el caso de la educación básica, que a los niveles más bajos de la educación básica, la, los docentes y las docentes le dan cierta apoyo adicional a las niñas que no le dan a los niños. Permiten que los niños sean disruptivos y no pongan atención y que tengan bajas notas, mientras que con las niñas hay más cuidado de esto. Esperemos que no se repita este fenómeno en la universidad. Parece que no, pero podría ser el caso que nos estemos comportando de esta manera hacia las personas
en nuestra aula. O por ejemplo, que evitemos darle la palabra a la persona queer o a la persona no binaria que tengo en mi aula y que no sé cómo tratarla porque me pone ansioso y entonces no le doy la palabra, como que me hago que no la vi. No, también tenemos que aprender a no tener estos favoritismos e incluir a todas las personas que están en nuestros grupos y si no sabemos cómo, pues preguntemos simplemente, ¿no? A veces cuando no se sabe si decirle por él o por ella, pues le podemos preguntar, oye, fulanita, fulanito, eh, de él o de ella. Así como cuando preguntamos de tú o de usted, podemos preguntar de él o de ella. Y se acaba el problema y seguimos tan tranquilos dando nuestra clase. Es muy difícil también porque es parte de nuestra cultura erradicar el sexismo, pero lo tenemos que quitar como quien quita una lesión muy profunda. Tenemos que erradicar el sexismo de nuestra comportamiento. Hay que sacar el sexismo del aula, ¿no? Con expresiones tan sencillas como la humanidad, ¿no? En la historia, la humanidad, ¿no? Porque acá en la viñeta, ¿no? ¿Y dónde están las mujeres? Pues sí, ¿verdad? La historia del hombre o el concepto de hombre. Y aunque puede haber algunas polémicas con algunas autoras, autores que defienden esto, lo importante es más bien que el mensaje que yo dé como docente en el aula es que yo estoy hablando de todas las personas y no solo de un tipo de personas. Mi audiencia tiene que tener claro eso que yo me refiero a las personas en conjunto y que no estoy dejando fuera a algunas, ¿no? Porque no me agradan o porque no entiendo su manera de ser o de comportarse. El trato diferenciado. ¿No? Cuando le damos a los niños, por ejemplo, a los alumnos, les damos a los varones ciertas ventajas y ciertos privilegios que a ellas no, ¿verdad? Esa es una manera de ser violentos por género, por cuestiones de género, ¿no? Si aprendemos a ser más equitativos, más justos en nuestras acciones, sin considerar variantes de género, entonces estaríamos alejándonos de la violencia de género. Entonces también el trato diferenciado es algo que podemos evitar y que conviene evitar para no tener estos comportamientos de género. El machismo y la cosificación de las mujeres. Hay que evitar expresiones donde demos a entender que las mujeres son objetos sexuales de cualquier manera. Tenemos que combatir esto vigorosamente en nuestra propia persona, pero también en nuestros estudiantes. Recordemos que a pesar de que sea la universidad, a pesar de que sea licenciatura o posgrado, seguimos formando personas, seguimos formando ciudadanos y tenemos que contribuir a su educación. Entonces, si hay que corregir una frase machista, pues la corregimos. Compañero, maestro, estudiante, lo que acabas de decir no es apropiado, mejor dilo de esta otra manera, ¿no? Eh, hay que entender que este es un asunto de todas las partes involucradas en el fenómeno educativo y no solamente de quienes estamos en el aula como docentes. Y pues con esto cerraría mi intervención. Espero no haber sido muy cansado. Muchas gracias por su atención. Por si alguien quiere la presentación de diapositivas, se les puede compartir con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Muy interesante, como siempre, tu participación. Y yo quiero resaltar esto, doctor Jorge. Pues sin lugar a dudas, la información que hoy nos compartes nos deja una gran reflexión, ya que somos parte de una comunidad, principalmente, pues una comunidad universitaria, y debemos de ser un ejemplo para la sociedad. Tú hoy nos das una gran cantidad de información muy interesante y que la debemos
aplicar y replicar, ¿no? Desde nuestras trincheras, decimos, dependiendo los diferentes roles que estemos desempeñando en ese momento. Debemos de ser ejemplo, pero siempre el ser ejemplo tiene un compromiso. Y este compromiso nos va a llevar a que debemos estar informados, de tal manera que podamos participar de manera responsable en temáticas de alto impacto, como lo es la violencia de género. Entonces, no me resta más que agradecerte por tu excelente participación, por esta gran reflexión que nos dejas, pero pues te tengo una buena noticia. A la comunidad que está ahorita acompañándonos está muy activa, hay inquietudes, hay preguntas, entonces voy a dar paso a estas preguntas porque Claro que sí. definitivamente esta dinámica es la que también enriquece y que podemos compartir estas inquietudes. Entonces, si me permites, doctor, voy a ir dando lectura a algunas preguntas para que nos apoyes en darnos tu respuesta. Y Claro nos que sí. preguntan, de acuerdo con el lenguaje visual, hoy en día, por el uso de las TICs, hablando específicamente de las plataformas con Zoom, no activar la cámara es violencia visual. En un contexto donde estamos en un grupo y su mayoría tiene activada la cámara y yo no la activo porque yo no quiero, es decir, no hay una razón razonable, sino meramente un capricho, sí podría configurarse un tipo de violencia porque estoy forzando a los demás a que yo no tengo la imagen puesta, estoy saliéndome de la dinámica del grupo. Pero en un contexto como son los de muchos estudiantes, donde pues el plan de datos hay que cuidarlo y entonces pues estoy en la clase oyendo, pero no transmitiendo este video de mi imagen, porque si no ya no me alcanzan mis datos, pues bueno, ahí en ese caso es diferente, ¿no? Entonces, depende del contexto, depende de la situación y sobre todo con qué intención se haga. Muchas gracias, doctor. Hay preguntas de diferentes vertientes, entonces voy a ir dando lectura y seguramente el tiempo no nos alcanzará, pero vamos a abordar algunas. ¿Qué tanta diferencia existe entre la violencia que ejerce un hombre sobre una mujer con respecto a la que se ejerce de una mujer a mujer? ¿Cómo usted lo percibe desde su conocimiento del tema? De hecho, es un tema de interés, porque es poco estudiado también. La violencia que se ejerce entre mujeres se configura también como los tipos de violencia que hemos comentado, eh, pero hemos notado que en los ámbitos laborales y familiares, la violencia entre mujeres es especialmente sutil y especialmente eh, dolorosa por los roles que se ejercen entre ellas, por ejemplo, de madre a hija, ¿no? Eh, Tiene un matiz muy particular. No soy experto en violencia entre mujeres. Yo me atrevería a decir que no hay todavía expertos en violencia entre mujeres, porque es un fenómeno que ha ido saliendo a la luz poco a poco a través del desarrollo y de la evolución de los estudios de género. Entonces, lo que yo puedo comentar desde mi óptica, lo que he observado es que es particularmente nociva y dolorosa y que ocurren ciertas conductas o ciertas prácticas con mayor frecuencia que en ambientes de puros hombres o en ambientes mixtos. Entonces, bueno, yo eso es lo que le puedo compartir. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué opina de cómo reaccionar ante el hostigamiento? A mí me parece que el hostigamiento tiene que ser denunciado siempre a todo volumen y en todos los lugares donde se tenga que denunciar, especialmente al momento de que este ocurre. Hay que hacer un escándalo. La persona tiene que darse cuenta de que están sonando todas las alarmas y quien se tiene que sentir avergonzado, señalado y vigilado es el hostigador, el acosador y no la víctima. Entonces, me parece que todo lo que como víctima se pueda hacer
para dar a conocer la situación y que se castigue al perpetrador, se tiene que hacer. Muchas gracias, doctor. Voy a hacer el cierre con dos preguntas más, porque también los tiempos de todos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿considera usted que los apodos son un tipo de violencia? Desde luego que lo son, sobre todo los apodos que están con una intención de destacar alguna característica física, motivo de burla o escarnio por parte de los demás, ¿no? Entonces, hay que evitar los apodos. Como docentes no podemos dirigirnos por su apodo a los estudiantes de ninguna manera, y menos entre docentes. Recordemos que somos un ejemplo a seguir, aunque no nos guste, seguimos formando personas e impactando en su educación. Y pues no, los apodos no son propios de un ambiente de refinada educación como se supone lo es la universidad, y desde luego que pueden ser violentos y de violencia de género en muchos casos. Muy bien, y hay otras preguntas en torno de los comportamientos violentos bueno, finalmente con la plática que fuimos siguiendo, nos hiciste muy bien la diferencia porque son estos comportamientos de agresión y violencia, pero voy a cerrar con esta pregunta porque está enfocada también aparte de lo que nos dedicamos y que son las profesiones, y preguntan, ¿qué piensa que a las doctoras se les llama señoritas y a los doctores siempre doctores? Eso es, por ejemplo, un comportamiento sexista, ¿no? Alguien llega a una oficina en la universidad y no se me ve a mí y a otras dos colegas, y se va a dirigir a mí y me va a decir profesor o doctor, y a las colegas señoritas, ¿no? Entonces, ese es un comportamiento sexista que está muy arraigado en nuestra cultura. En otros contextos, por ejemplo, en el médico ocurre, en muchos contextos ocurre. Hay esta idea de minimizar a las mujeres en sus, en su acción social, y lo que tenemos que hacer es señalarle correcta y decentemente a la persona: aquí las doctoras, la doctora Marlene, la doctora Patty, ¿no? Este, sin necesidad de hacerlo más grave, dependiendo de la reacción de la persona también, porque hay quien lo hace intencionalmente con la idea de mostrar su indiferencia y su rechazo hacia las mujeres. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser muy, muy finos en notar cuándo está siendo una violencia consciente y directamente aplicada, y cuándo es un comportamiento machista que es parte de la cultura propia de esta persona. Muchísimas gracias, doctor. Y justamente ese punto que muy bien nos lo compartes en tu presentación, donde hablas de la intención, ¿no? La intención es algo que va a marcar la diferencia. Pues, doctor García, te agradecemos la ponencia tan interesante que nos has compartido el día de hoy, y procedo a dar lectura al reconocimiento que la facultad te hace por la presentación tan importante y de alto impacto del tema que hoy estuvimos escuchando. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento a Jorge García Villanueva por su destacada participación como ponente en la conferencia ¿Qué es la violencia de género?, impartida el día 25 de noviembre de 2021, en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, noviembre de 2021, y firma nuestro señor director, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Por supuesto, ahorita hacemos una entrega virtual y te la haremos llegar a tu correo electrónico. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, doctor. Le recordamos a toda la audiencia que es importante que nos apoyen con su registro de asistencia para los diferentes compromisos que se tienen. Y, doctor, si me lo permites, despediré este evento y nuevamente agradezco tu excelente participación.
Gracias, maestras. Gracias a Muchas todas por su gracias. asistencia. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos y todas. Agradecemos la participación en este importante evento y pues en el cual pedimos, por supuesto, y creo que el día de hoy todos compartimos. Nos unimos a la no violencia hacia las mujeres. Que tengan todos una excelente tarde, noche.